Muy buenas tardes con todos y todas. Hoy viernes 20 de septiembre damos inicio al ciclo de conferencias virtuales de los viernes en temas de derechos humanos. Los saluda Doris Yale y en esta oportunidad, en representación de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, les presentamos la conferencia virtual denominada Acoso contra las mujeres en la vida política. Un tema de mucho impacto en nuestra sociedad y que afecta a la democracia real y el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación. El acoso contra las mujeres en la vida política constituye una manifestación de violencia basada en el género y discriminación contra las mujeres que limita su derecho a la participación política, menoscabando, anulando, impidiendo, limitando y obstaculizando sus derechos políticos por su condición de mujer. En ese sentido, desde esta conferencia se brindarán los alcances de la Ley 31155, ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, en concordancia con lo establecido en la Ley 30364, mediante la cual se crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta conferencia estará a cargo de la expositora Esther Alata-Luyo. La ponente ha elaborado en la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido fiscal provincial corporativa transitoria especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la prevención, protección de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es lo que conocemos como el SNEI. La ponente contará con el tiempo de 1 hora para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarla todos los participantes a través de la ventana de consultas. Bienvenida, doctora Estela Lataluyo. La dejamos con el uso de la palabra. Buenas tardes con todas y todos. En esta oportunidad agradezco al Centro de Estudios en Justicia en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos por este espacio brindado. Entonces voy a presentar las diapositivas, para ello voy a cerrar el video. Me dicen por favor si se escucha bien. Se escucha bien. Bien, el tema a tratar es el acoso contra las mujeres en la vida política en el marco de la Ley 30364. Quiero iniciar con los antecedentes, específicamente en nuestra Constitución y a nivel nacional, pero también vamos a abordar algunos aspectos saltantes de los instrumentos normativos a nivel internacional, ¿no? La ley 31155, esta ley que va a proteger a la mujer en la vida política, tiene fundamento en la Constitución política. En principio, como derecho fundamental de toda persona, que es a participar en forma individual o asociada en la vida política. Resaltamos vida política para poder tener el hilo de la exposición económica, social y cultural de la nación. Esto está en el inciso 17 del artículo 2 de esta Constitución. Específicamente la participación ciudadana en asuntos públicos la tenemos en el artículo 31, donde nos señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas.
tienen también el derecho a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Señala más adelante que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Como les mencionaba, vamos a ir a uno de los antecedentes internacionales, ¿no? Es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Este cometido de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer se viene tratando hace mucho, mucho tiempo atrás. Para esta convención se ha considerado la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos. Para ello, también se ha recordado que la discriminación respecto de la mujer va a violar los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana. Va a dificultar la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país. Va a constituir un gran obstáculo para el aumento o el inicio en algunos sectores de bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar el servicio a su país y a la humanidad. Teniendo en cuenta ello, así como las convenciones internacionales, las resoluciones, las declaraciones y las recomendaciones en el marco de los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, es que se va a dar esta convención, ¿no? Porque se quiere la máxima participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad en igualdad de condiciones con el hombre. Es indispensable para tal participación el desarrollo pleno y completo de un país, ¿no? La mujer va, con estas prerrogativas, va a poder aportar en igual medida que los hombres en el quehacer social. Teniendo en cuenta todo ello, esta convención en su artículo 7 señala que los estados partes van a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar justamente esta discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Y en particular también va a garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres derechos como el a votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Podrá participar también en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer toda la función pública en todos los planos gubernamentales. Y podrá participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Otro instrumento internacional es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención este año ha cumplido 30 años que está en vigencia, de la cual nuestro país forma parte. En esta convención va a comprometer a los estados, y en particular al Estado peruano, a tomar medidas, ¿no? Medidas a nivel legal, medidas normativas, le va a exigir un marco normativo en los distintos niveles de decisión para que no sucedan actos discriminatorios que alcanzan expresiones de violencia hasta la comisión inclusive de delitos y también las faltas que van a ser sancionadas por el Código Penal. He tomado estos dos marcos internacionales para, junto con la Constitución, señalar que son los pilares para la aprobación y publicación de la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Como ven, lleva el mismo nombre de la convención. Los verbos son prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, esta ley ha sido publicada el 23 de noviembre del año 2015. Tiene por objeto la prevención, la erradicación y la sanción para
toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por sus condiciones de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por la edad, situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. El principio que traigo a colación en esta oportunidad es el de igualdad y no discriminación que la ley apuesta porque el Estado debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, prohibiendo toda forma de discriminación, ¿no? Entonces, con esta ley, las mujeres durante todo el ciclo de la vida, como niña, adolescente, joven, adulta y mayor, va a estar protegida. Esta ley tiene su reglamento que ha sido modificado, donde nos señala las modalidades de violencia. Una de las modalidades son los actos de violencia contra las mujeres señalados en su artículo 5. Estas modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, la violencia en los espacios de salud sexual y reproductiva, las esterilizaciones forzadas, los hostigamientos sexuales, el acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflictos armados, violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, lo que se denomina recientemente las violencias digitales, la violencia por orientación sexual, violencia contra las mujeres indígenas u originarias, violencia contra las mujeres afroperuanas, que está muy a flor de piel en este momento, en estos contextos, la violencia contra las mujeres migrantes, violencia contra las mujeres con virus de inmunodeficiencia humana, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra las mujeres con discapacidad, el acoso a través del proceso judicial, desaparición por particulares, entre otros. Entonces, el marco de esta protección que trae la ley 3364 incluye al acoso político. Todas las acciones contra las mujeres que están en la vida política van a constituir acoso político. Es por ello que en esta reglamentación se ha tenido a bien señalar el acoso político como dentro de los actos de las modalidades de la violencia hacia la mujer. También tenemos como antecedente la ley 28.983, que es la ley de igualdad de oportunidades, ¿no? Esta ley es también marco para otros documentos y tiene por objeto y ámbito de aplicación establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, proponiendo la plena igualdad, ¿no? Esta ley es marco también para la política nacional de igualdad de oportunidades, ¿no? Cuyo eje prioritario es la reducción de la violencia contra la mujer. Bien, el inciso 1 del artículo 4 señala el rol del Estado, que es promover y garantizar este pedido de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho con el fin de erradicar todas las formas de discriminación. El inciso A del artículo 6 sostiene que el Estado debe promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema democrático. En el inciso A del artículo 2 fija las competencias regionales para la igualdad, el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, conceptos, lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual social. O sea, esta ley trata de un poco despercudirnos de todos estos
estas connotaciones, estas construcciones sociales respecto de la desigualdad que tomamos como normal en nuestra sociedad, ¿no? Lo que se quiere es revertir para llegar a una igualdad y que se pueda, y que la mujer pueda tener libre acceso a todo, en todo nivel a una participación libre. Bien, también tenemos ahora la ley 31155, que es específicamente la ley que va a prevenir y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política. Esta ley ha sido publicada el 7 de abril del 2021. Aquí nos va a definir cuál es la conducta que va a ser reñida, ¿no? Que es reprochable. Nos dice que el acoso político es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal. Es lo que quería también acá señalar, ¿no? Que se llama a la ley 30364 porque esta ley es inspirada en los documentos internacionales que busca la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Esta conducta va a ser la reprochable cuando es realizada por persona natural o jurídica en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto el menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Son varios verbos rectores en esta definición, ¿no? Que esto va a traer consecuencias. Pero luego les voy a indicar, lo dejo resaltado, ¿no? Esta ley tiene un ámbito de aplicación. ¿A quiénes se van a aplicar? Solo a candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los niveles nacional, regional y local, desde su confirmación en las elecciones internas o primarias de su organización o alianza política. A las autoridades elegidas por elección popular que desempeñen cargos políticos en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Funcionarias que por designación desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas en los niveles de gobierno nacional, regional y local, desde que se emite la resolución correspondiente. Autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afrodescendientes que ejercen cargos de elección desde que postulan a estos puestos. Militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de dirigencia o de representación, así como durante el ejercicio de dichos cargos. Entonces, siendo estos sujetos estas mujeres sujetos de protección de esta ley, vamos a ver ahora las manifestaciones del acoso político, ¿no? Va a evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley, ¿no? Estas manifestaciones específicamente es la restricción del uso de la palabra, impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad según la normativa vigente. Va a limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa, impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad. Excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable. Divulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objeto de menoscabar su imagen pública y o limitar sus derechos públicos. Y dar a conocer información con fines políticos de la vida personal y privada que carezca de interés público. Entonces, en esta situación, la ley tiene por objeto establecer mecanismos de atención, prevención,
erradicación y sanción del acoso contra las mujeres por su condición de tales en la vida política, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones con los hombres. La ley atribuye acciones a diversas instituciones para justamente prevenir y erradicar ese tipo de acoso, ¿no? Están involucrados el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, también el sistema electoral, el cual mediante la Constitución está comprendida por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. También los gobiernos regionales locales y las organizaciones políticas. ¿Cuáles son las acciones contra el acoso político? Las entidades que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, que es creada por la Ley 30364 en este marco internacional, incluyen acciones frente al acoso político contra las mujeres. ¿Y qué señala este sistema? Que tiene que promover campañas de difusión sobre la problemática del acoso político contra las mujeres y sobre los alcances de la presente ley. Tiene que promover estudios e investigaciones sobre el acoso político contra la mujer. Tiene que disponer las medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención, atención de los actos y víctimas de acoso político en las zonas rurales del país y desarrollar campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación política y pública de las mujeres para el sistema democrático y la prevención del acoso político contra la mujer, considerando las características de las zonas rurales y la situación de las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, que encaran formas particulares de discriminación. También trae obligaciones institucionales. Toda institución pública u organización política está obligada a promover el establecimiento de requisitos idóneos necesarios y proporcionales que permitan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condición de igualdad. Y va a señalar que es nulo todo acto que excluya, limite o impide el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de conformidad con las leyes de la materia, la Constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos. La ley señala que debe existir un Observatorio Nacional de Acoso Político contra la Mujer. El encargado de hacer realidad esto es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues lo ha implementado el 30 de mayo del año pasado, el 2023, con la denominación de Observatorio Nacional de Acoso Político contra la Mujer. Tiene por objeto el monitoreo y la sistematización de los datos e información relacionada al acoso político contra la mujer. Es muy específico, ¿no? Que esto va a servir como insumo para el diseño, formulación e implementación de políticas, programas y actividades dirigidas a prevenir y erradicar el acoso político contra la mujer. Como responsable, el Ministerio de la Mujer va a publicar anualmente un reporte que informe sobre el avance y la implementación de las políticas, programas y actividades realizadas en el marco de esta Ley 31155, a fin de contar con estadísticas sistematizadas de casos de violencia política contra la mujer existentes y atendidas a nivel nacional. Es así que el Ministerio para este año tiene una primera edición de su boletín de acoso político. Entre otras novedades que el Ministerio de la Mujer ha implementado es la presentación de herramientas que monitorean este sistema, los datos de información relacionadas al acoso político contra las mujeres, ¿no? Que es el observatorio y el sistema de alerta temprana. Dentro de la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenemos el Observatorio Nacional del Acoso Político. En ella tenemos un link, reporte de casos de acoso político, el denominado sistema de alerta temprana, ¿no? Si uno
da acceso a este link que en la parte final estoy presentando y que constituye el recuadro celeste que dice reporte de un caso de acoso político. Vamos a acceder al registro de un hecho de acoso político contra las mujeres. Ujú. Lo que se quiere es en el tiempo consolidar este sistema para que también pueda eh, formar parte de todo el bagaje informativo para la toma de decisiones, para la toma de políticas, ¿no? Cuando nosotros ingresamos al registro de alerta temprana de acoso político, eh, nos va a brindar 4 pasos. En esta oportunidad solamente voy a presentar 2 tal cual, porque hasta ahí puedo llegar. Si ingreso, no puedo acceder a más porque tengo que ingresar datos válidos, no podría ingresar datos falsos, ¿no? Pero tengo la información ya en concreto para poder brindársela de la siguiente página. El paso 1 es la verificación. Acá va a hacer todas las preguntas relacionadas al contexto de ser víctima, ¿no? Le preguntan, ¿alguien ha evitado por cualquier medio que usted asista a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley? ¿A alguien le restringe el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad? ¿A alguien le limita o niega arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que usted ocupa? ¿Alguien excluye o limita o impide el ejercicio de sus derechos políticos a causa de su estado de embarazo, parto, licencia por maternidad o cualquier otra licencia justificada? ¿Alguien divulga imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales con el objeto o el objetivo de menoscabar su imagen pública y o limitar sus derechos políticos? ¿Alguien ha dado a conocer información con fines políticos de su vida personal y privada que carecen de interés público o ninguna de las anteriores? Se marca el hecho concreto el hecho de violencia que se considere ha sido materia de esta, digamos, denuncia, este reporte. Prácticamente se pasa a la página 2 y ahí se tiene que identificar si es informante, víctima, o tienes un seudónimo o eres un anónimo. Las páginas siguientes ya van a depender si uno es la víctima o no, va a haber determinadas preguntas, ¿no? Y va a tener la persona que está ingresando a este sistema, que es víctima o que está reportando un hecho de violencia en la vida política de una mujer, va a tener que también indicar cuáles de las condiciones está atravesando es esta persona, ¿no? Candidata, autoridades, funcionarias, autoridades de comunidades, militantes de organizaciones políticas, que está contenida específicamente en la ley, ¿no? Luego va a tener que brindar sus datos, el cargo o el vínculo con la persona afectada, para luego de dar todos estos datos, tanto de la parte acosadora como de la parte de la víctima, que son datos sensibles, eh, va a haber una manifestación del acoso político identificado por el denunciante y tiene, por ejemplo, en este caso, la denunciante había señalado que se había divulgado imágenes, ¿no? Respecto de ella. Y luego del llenado de toda los datos solicitados, el sistema le va a dar, o este aplicativo le va a dar un seguimiento de solicitud. ¿No? Con este registro que le van a dar una clave, va a haber, aparte del nombre del registro que aparece acá, aparece una clave con el cual va a poder hacer el seguimiento de su caso. Ese seguimiento y este acompañamiento que va a tener la víctima, porque ya se está registrando en ese sistema, el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer le van a dar el acompañamiento, ¿no? Es con este tipo de registros, busca el Ministerio de la Mujer tener una base de datos que va a poder ser materia de desarrollo y sistematización por el observatorio y finalmente poder entregar boletines anuales del acoso político. Ahí se justifica
responsabilidad frente al observatorio para el registro de las mujeres que son víctimas de acoso político. Ahora, como he mencionado, los centros de emergencia mujer que dependen del Programa Nacional Aurora son los encargados de poder brindar el acompañamiento. Este acompañamiento está contenido en la resolución de dirección ejecutiva, la número 335 del 2001, que fue publicada el 30 de diciembre del 2021. Esta resolución va a aprobar los lineamientos para la atención de mujeres afectadas por acoso político en los centros de emergencia mujer del programa Aurora. Este documento es uno normativo que tiene por finalidad optimizar la atención a mujeres afectadas por acoso político por los CEM. El Programa Nacional Aurora va a ser el responsable de fortalecer las capacidades de las personas operadoras de los servicios, o sea, de los profesionales que integran el CEN, para atender a las mujeres afectadas por acoso político. Los servidores y las servidoras de los CEN van a aplicar estos lineamientos descritos de manera complementaria en el marco legal vigente. ¿Cuáles son los lineamientos de que trae esta resolución? Son tres. El primero es brindar un servicio integral especializado, interdisciplinario, gratuito y de calidad en los centros de emergencia mujer a mujeres afectadas por acoso político. Acá se va a brindar atención psicológica, social y legal. Son tres dimensiones sobre las cuales actúa el personal o los profesionales que integran el CEM. Esto va a estar dirigido a las mujeres afectadas por acoso político mediante el abordaje integral del caso, promoviendo su participación e informando todos estos lineamientos, ¿no? Este abordaje para facilitar una toma de decisión. Va a garantizar la privacidad, confidencialidad y reserva de la información, explicándose a las mujeres afectadas por el acoso político, a quienes les dará acceso a la información obtenida y con qué fin. Va a atender a las mujeres afectadas por acoso político sin anteponer su sistema de valores a fin de evitar sesgos que afecten la interacción con la afectada, respondiendo a las necesidades particulares de las mismas sin ser discriminada por razones de género, etnia, cultura, credo, orientación sexual, expresión o identidad de género o de otra índole, estableciendo una relación empática y desde los enfoques y principios que la Ley 3364 señala, y realizará el seguimiento correspondiente a las mujeres afectadas por acoso político. Esta mirada de la dimensión psicológica, social y legal que tiene el CEN para los casos de mujeres afectadas en la vida política está recogido del mismo abordaje que se da a la mujer víctima de violencia e integrantes del grupo familiar en el marco justamente de la Ley 3364. El segundo lineamiento es implementar los planes de atención de acuerdo con el riesgo afectado en mujeres afectadas por acoso político para contribuir con el acceso a la justicia, protección y recuperación. El servicio de psicología va a realizar una entrevista, preferentemente de manera conjunta, con todo el equipo, con el propósito de evitar la revictimización y con el objetivo de analizar la naturaleza del hecho o evento violento. El servicio social realizará preferentemente la evaluación e intersección en redes de familia o sociales idóneas de la mujer afectada por acceso político con el objetivo que brinden apoyo efectivo y de acuerdo con sus necesidades le brinden la contención necesaria. El servicio legal brindará la orientación en el marco normativo de la protección y sanción frente a la violencia, la ruta procesal y la normativa legal especializada aplicada al caso. Va a ejercer la defensa jurídica ante el sistema de administración de justicia en el ámbito de tutela y de sanción y promueve el acceso a la justicia, la sanción del hecho investigado y el resarcimiento del daño. Realiza el patrocinio jurídico y defensa técnica solicitando medidas de protección y cautelares desde el inicio del caso hasta la conclusión definitiva del proceso y deriva el caso ante el Jurado Nacional de Elecciones. También este lineamiento está inspirado en los servicios que se entrega a la víctima de violencia contra la mujer de manera general.
o en los campos de violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial. Este tercer lineamiento, ¿no? Tiene que ver con la promoción de mecanismos intergubernamentales, interseccionales y con la sociedad civil para la provisión del servicio frente al acoso político contra las mujeres en el ámbito público y privado. ¿Qué va a realizar el Centro de Emergencia Mujer? Va a coordinar con organizaciones del Estado en los 3 niveles de gobierno, programas sociales y con la sociedad civil para proporcionar apoyo, atención oportuna y especializada acorde con las necesidades de las mujeres afectadas por hechos de acoso político en el marco de sus competencias, funciones y normatividad vigente con una actuación de complementariedad, es decir, la sociedad debe de responder de manera eh, frontal ante un caso de violencia, ¿no? Así como se actúan protocolos de diferentes entidades cuando existe un caso de violación sexual, un caso de violencia física o psicológica. De igual manera, las entidades con quien coordine los centros de emergencia mujer deberán brindar esta contención y también participar en acciones de sensibilización, que es muy importante en la población, ¿no? También como a los representantes de los partidos políticos, autoridades, mujeres y hombres líderes de organizaciones. Es así como se aborda desde, voy a retroceder, perdón, es así como se aborda desde la mirada de género de la ley 30364 con el servicio que finalmente se le entrega al usuario víctima, en este caso contra las mujeres que en la vida política sufren de violencia, sufren de este denominado acoso político. Volviendo a la ley como vamos a ver necesita una modificación. ¿Por qué? Porque en la segunda disposición complementaria modificatoria, la ley está incorporando el artículo 394 de la Ley Orgánica de Elecciones, la número 26859. Le incorpora este artículo, el que señala que sufre pena de multa cuyo importe no es menor de 1 UIT ni mayor de 50 UIT. El ciudadano o persona jurídica que en forma directa o a través de terceros perturba, hostiliza, impide, limita, anula u obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de actividades de carácter político del afiliado directo o directivo, perdón, de una organización política o como integrante de organizaciones sociales con fines políticos o de representación, así como con su condición de autoridad elegida mediante elección popular o en cargos de designación política en los 3 niveles de gobierno. Y particularmente le dice al Jurado Nacional de Elecciones que reglamente este artículo y que tenga en cuenta las circunstancias en las cuales se desarrolla la actividad sancionada para establecer la escala de multas de conformidad con los principios de legalidad y proporcionalidad. No, aquí ve el Jurado Nacional de Elecciones una serie de observaciones por ese motivo que el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 2 de febrero del 2022 señaló que este artículo agregado a la Ley Orgánica de Elecciones a través de la Ley 31155 carece de claridad, ¿no? Y le resulta imposible emitir el reglamento que ordena la ley. ¿Por qué motivos? Establece cinco motivos específicos. Señala que la sanción administrativa o señala que, que esta sanción administrativa o sanción penal para el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En su redacción no establece de forma clara la naturaleza de la sanción. Esto es, si la multa que se aplicaría a aquellos que cometen actos de acoso político se trata de una multa administrativa o de una pena de multa como prevé el Código Penal. Le dice que falta al principio de legalidad, pues el acuerdo hace mención
no establecer de forma clara e inequívoca cuál sería la contravención en el artículo 394, porque usa 6 verbos, el de perturbar, hostilizar, impedir, limitar, anular, Sí, acá ¿sí? lo de mi consejo. Pues usa 6 verbos rectores en el mismo artículo sin definir cada uno. En cuanto a la competencia, creo que hay un audio abierto. Ujú. Bueno, en cuanto a la competencia, se hace referencia, menciona que también el artículo 394 no define de forma clara, expresa e indubitable cuál sería la autoridad encargada de aplicar las sanciones sobre el acoso político que tendría que reglamentar el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos visto que los antecedentes y la misma ley 31155 tiene como marco la ley 30364. Sin embargo, no define quién es el responsable de aplicar las sanciones. Esa es la controversia que existe, ¿no? No hay claridad, por eso menciona el jurado. El cuarto aspecto es de procedimiento sancionador. Menciona que se señala que este artículo encomienda pues a la reglamentación al Jurado Nacional de Elecciones, pero no hay una habilitación expresa a dicha institución para regular el procedimiento a fin de sancionar el acoso político. No encuentra un habilitante el Jurado Nacional de Elecciones para la reglamentación. Y finalmente menciona cuál es la población protegida. Señala que existe una contradicción sobre a quién busca proteger este artículo. Busca proteger a las mujeres en la vida política, porque así está redactado desde el documento, desde el título de la norma, ¿no? O busca proteger de manera general, ¿no? Porque al momento de redactar el 394, como vemos acá, dice el que va a sufrir una pena el ciudadano o persona jurídica, ¿no? ¿A quién está protegiendo? ¿Tanto a las mujeres y a los varones del acoso? Ese es el interrogante que tiene, esas son las interrogantes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Es así que el año pasado ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones el proyecto de ley 5842 del 2023 al Congreso, y este tiene estado procesal en comisión. Aún no se ve este tema, por tanto, el reglamento va a tener que esperar que sea modificada esta ley de acuerdo a el pedido que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones para viabilizar eh, este mandato, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice también el Jurado Nacional de Elecciones en su proyecto de ley sobre la participación política de las mujeres? El jurado está preocupado porque considera que la participación política es un derecho fundamental contenido y amparado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como hemos visto, ¿no? Es lo que he mencionado, y hay muchos documentos internacionales más y específicos que marcan la pauta de la protección de la mujer en vida política, porque es el vehículo, estos instrumentos, para evidenciar la igualdad constitucional en en el aparato estatal. También señala que en el Perú hay avances significativos, avances que deben ser evidenciados, ¿no? Porque resultan ser históricos en la actualidad. Señala que el 37.7% de las mujeres electas en el Congreso de la República es un gran logro, y más del 40% de mujeres electas en la totalidad de cargos subnacionales, como son las elecciones regionales y municipales del 2018,
debido a las medidas de la paridad vertical, ¿no? Las elecciones generales y subnacionales, la paridad horizontal, la fórmula regional y la alternancia, como son las elecciones generales y subnacionales, han hecho posible que este resultado sea resaltante. Es un 37%, es un porcentaje, considera bueno, para tener en cuenta que funciona este tipo de posibilidades a las mujeres, ¿no? Sin embargo, el jurado, al encuestar estos resultados, ha tenido un impacto, ¿no? Dice, el porcentaje de personas encuestadas que manifestó estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con que los hombres están mejor preparados que las mujeres para participar en la vida política fue del 19% en el año 2021 y del 18% en el 2016. Estas son cifras mayores a quienes están algo o muy en desacuerdo. Entonces esto preocupa, ¿no? Dice que es evidente que tenemos desafíos pendientes como el de erradicar los perjuicios y estereotipos de género. Si tenemos que volver al inicio, o que tenemos que reforzar, tenemos que sensibilizar a la sociedad para que no se normalice la violencia contra las mujeres y discriminación, ¿no? Y menos en los procesos electorales. Bueno, Señala también que nos falta voy a hacer incorporar, así. perdón, hay un audio abierto. A ver a qué hora es. Por favor, se agradecerá cortar el audio de aquella persona que tiene abierto. Gracias. También da cuenta que falta incorporar medidas de prevención al interior de las organizaciones políticas. Entonces, este marco tiene que darse previamente para poder realizar un reglamento donde se pueda sancionar. Si no se dan las condiciones previas, no se dan las prerrogativas a las entidades y no se empodera a la mujer, no se puede incorporar reglamentaciones a sanciones, ¿no? Es un símil a lo que viene ocurriendo con la ley 3364 y el sistema especializado de justicia denominado SNEC respecto de las mujeres víctimas de actos de violencia física, psicológica, sexual. También para el Jurado Nacional de Elecciones está preocupado sobre la supervisión, prevención y sanción de la violencia política contra la mujer. Porque si bien es cierto, se encuentra normativa que sustenta la protección y sanción contra la violencia contra la mujer de manera general, que es traída por la ley 3364 y su sistema grande, el sistema que lleva el mismo nombre de la ley, donde integran todas las entidades del Estado, eh, incluyendo el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, ¿no? Y las organizaciones sociales. Dice, sin embargo, eh, las campañas electorales son percibidas por los candidatos y específicamente por las candidatas como espacios de prácticas discriminatorias que automáticamente van a desincentivarlas de una carrera electoral. Entonces, en línea con con las observaciones del Jurado Nacional de Elecciones, la función de reglamentar la ley es restringida. Se requiere que la ley sea modificada para establecer un marco legal mínimo que permita la adecuada implementación de la supervisión, la prevención y la sanción de los casos de violencia política, ¿no? Y consecuentemente la producción de estos reglamentos que van a ser necesarios para su atención en el marco de un proceso electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no puede tener injerencia sobre el Poder Judicial. No se sabe quién va a realizar esta sanción de estos casos. Entonces, los alineamientos tienen que estar claros desde la dación de la ley. Por eso es que el jurado está buscando
la modificación de la ley 31155. Fue publicada en el 2021, en abril del 2021, sin embargo, a la fecha no puede ser reglamentada la ley. También otras instituciones de relevancia como la Defensoría del Pueblo ha señalado en reiterados pronunciamientos que esta ley 31155 debe, exige, es necesario que sea modificada. Pues caso contrario, volviendo a lo que señala el jurado, la protección de las mujeres en la vida política sería incompleta y no ofrecería claros canales de atención ni la posibilidad de establecer un proceso sancionador contra los infractores, muy a pesar de los objetivos de la Ley 30364. Esta ley marco de protección a la mujer en todos los ámbitos públicos y privados, en todos sus niveles de vida. No va a poder implementarse de manera efectiva porque esta ley, la 31155, tiene serios cuestionamientos y existiría un marco o se daría paso a la impunidad sobre los actos de la violencia política que son víctimas las mujeres día a día, ¿no? En el desarrollo de las funciones. Entonces, durante los procesos electorales sería con mayor razón, ¿no? Cuando todos sabemos que las tensiones políticas llegan al tope, llegan al máximo, no hay forma de controlar, aún más aún con las redes sociales, las víctimas mujeres son presa fácil para que puedan desincentivarse o ser víctimas, ¿no? A veces, inclusive de manera irreparable en estos casos, ¿no? Estas coyunturas electorales son intensas, las campañas pueden generar espacios donde los casos de violencia política van a perjudicar enormemente los derechos políticos de las mujeres, que tanto ha costado conseguir. Son 30 años que tiene la convención, justamente que es para la prevención, sanción y erradicación de la violencia a todo nivel de la mujer, ¿no? Sin embargo, no podemos como Estado dar una respuesta efectiva en el ámbito de la vida política de la mujer. Los esfuerzos orientados a la erradicación o la reducción de la violencia contra la mujer en los otros ámbitos, en las otras formas de violencia, se viene dando soporte a través del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del mismo Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer en conjunto, ¿no? Pero para este lado de la violencia política no se tiene una norma sólida que pueda dar pase a la reglamentación y con ello a la sanción, ¿no? Al seguimiento de la supervisión y la prevención también. Entonces, volviendo e incidiendo a la ley 30364, que crea el Sistema Nacional Especializado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sería una puerta como como ejemplo para que se pueda abordar el tema de la violencia política contra las mujeres, ¿no? En una vida de política. No es que no exista la voluntad política desde las instancias que van a realizar este soporte, pero necesitamos esta modificación de la ley para poder dar las garantías necesarias, como les mencionaba, al igual que para las víctimas de violencia de la ley 30364.
La ley 3364 trae un proceso especial para las víctimas de violencia, uno de tutela y uno de sanción. Como han visto en todo el relato, se habla siempre de la protección y de la sanción, ¿no? Esto en el año 2018, vigente la ley 3364, se dio el decreto legislativo 1368 que va a crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Esta creación eh, va a tener este ámbito de protección de la víctima, otorgándoles medidas de protección y el ámbito de la sanción, aplicando la tipificación penal que existe en el Código Penal para la sanción y el resarcimiento del daño a la mujer o al integrante del grupo familiar víctima de violencia, ¿no? Este sistema actúa en conjunto con 5 entidades, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, es decir, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con su Programa Nacional Aurora, con los Centros de Emergencia Mujer, como ya les había mencionado, es un símil, y con el abordaje y la activación de todos los protocolos para contener a la víctima y poder darle las medidas de protección y la consecuente sanción a través de un proceso penal que genere una sanción y un resarcimiento, ¿no? Este sistema tiene competencia material. Este sistema solamente va a conocer los casos de feminicidio, que está previsto en el artículo 108b del Código Penal, en las lesiones que están previstas en los artículos 121b, 122, 122b, en concordancia con el artículo 124b del Código Penal, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, o sean niños, niñas o adolescentes. Y las violaciones sexuales previstos en esos artículos del 170, 171, 172, 173, este 173 ha sido derogado y el 174, ¿no? En sus formas agravadas de acuerdo al artículo 177. Y los que ahora se denominan los actos contrarios al pudor en agravio de menores, ¿no? Como vemos, este es un sistema de protección para el lado de la víctima que es agredida por violencia física, psicológica y sexual. Entonces, si la ley 31155 no nos especifica bien dónde va a ser sancionada a estos hechos de violencia respecto a las mujeres, no habría una forma dentro del sistema de la ley para abordarlo. Entonces, se tendría que generar un sistema de repente especializado o ampliar las competencias toda vez que estamos protegiendo a estas víctimas dentro de la ley 30364. Entonces, se genera por eso una contrariedad que ha sido advertida por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y que tienen opiniones favorables tanto de la OMPE como del Ministerio de la Mujer, ¿no? No hay forma de cómo sancionar estos actos de violencia. Tendría que establecerse mecanismos específicos, dar las directrices básicas. Es por ese motivo que el Jurado Nacional de Elecciones se ve atado de manos y requiere de manera urgente que se pueda dar estas normas y ya no específicamente señalando a mujeres, sino tienen que ser normas de carácter general, hablar de violencia de género para poder integrar a todo el grupo de, ya sean candidatos, candidatas, ¿no? Funcionarios, que se encuentren en este círculo de de violencia política para poder ser resarcidos. Entonces,
el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con su Centro de Emergencia Mujer, brinde el abordaje para una víctima de violencia, una mujer víctima de violencia. Pero ¿qué hace con el caso en sí? Lo deriva al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en resumidas cuentas, se ve atado. No tiene una base legal como para poder ir a estos ámbitos, ¿no? de la protección y de la sanción y del dictado de medidas de protección también para estas víctimas. Entonces es una situación que merece la atención, tomando en cuenta que la ley está vigente desde el año 2021, ¿no? Agradezco la atención a la exposición y quedo a las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Agradecemos a Esther Alata Luyo, especialista de género y especialista en derecho penal, con una amplia experiencia también de trabajo en la temática de los derechos de la mujer. Seguidamente pasaremos a leer algunas de las preguntas que se han formulado en el chat de preguntas. Y vamos a leer la primera pregunta que aparece en el chat. ¿Qué indicadores debemos tener en cuenta para identificar actos de acoso político contra una mujer que ejerce la vida política? Bien. Vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué indicadores debemos tener en cuenta para identificar actos de acoso político contra una mujer que ejerce la vida política? Sí, hay que tener en cuenta todo lo que nos está mencionando la ley 31155, ¿no? Nos da las especificaciones de estas modalidades, cómo es que se presenta las formas en que una mujer es víctima de acoso político, ¿no? Son las que se mencionó, que se le evite por cualquier medio que asistan a sus actividades propias, toda restricción respecto de su derecho de participación en iguales condiciones, la limitación o la negación arbitraria del uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo, las exclusiones, ¿no? que se dan en el ejercicio de sus derechos políticos, de repente por las causas pues, del embarazo, ¿no? de la maternidad o que sea justificada. Estas divulgaciones de las imágenes, mensajes a través de los medios de comunicación y las redes sociales. También puede ser con la información, dar a conocer información con fines políticos, ¿no? De la vida personal de las personas, de esta mujer víctima. Bien, seguidamente son 3 preguntas. La siguiente pregunta es, al margen de las normas, es lo que nos dice aquí uno de los participantes, dice, la violencia política es un tipo de violencia específica. ¿Qué se hace ante la violencia contra la mujer? ¿Y qué acciones concretas considera usted que se debería dar para solucionar este problema de la violencia política contra las mujeres? Bien. Como lo refieren los instrumentos internacionales, se requiere una sensibilización a nivel social para evitar, erradicar la violencia, ¿no? Para esas construcciones machistas puedan ser
sacadas del pensamiento, o sea, debemos de desaprender para aprender igualdad. No podemos tener esos lineamientos que nos llevan justamente a hacer las restricciones para la mujer, ¿no? Actuando discriminatoriamente, quiero decir, ¿no? Estamos muy imbuidos con el machismo, vemos en las estadísticas que las mujeres son eh, discriminadas por el hecho mismo de ser mujeres, no se les da la oportunidad de vida para que puedan salir adelante y ser, pues, tener una actividad política eh, libre de cualquier discriminación, ¿no? Eh, como sociedad tenemos mucho por hacer. Se hacen esfuerzos desde los centros de emergencia mujer con las actividades de prevención, pero no son suficientes, ¿no? Se necesita que todas las entidades, también desde sus propios espacios, puedan sensibilizar al personal, al ámbito donde tienen competencia respecto de la violencia en general contra la mujer, ¿no? Eh, para evitar todas estas situaciones. Sí, la tercera pregunta sería, ¿qué reflexión u opinión le merece a usted la actual y vigente Ley 31155? La misma que, como usted señalaba, aún no tiene una reglamentación. ¿Qué reflexión podría darnos usted al respecto sobre esta norma? Bien, la intención es buena de poder proteger a la mujer en el curso de su vida política. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta muchos aspectos para poder finalmente ser reglamentada, ¿no? Se requiere que tanto las entidades del sistema electoral, desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, interrelacionen y puedan hacer un frente para que esta ley, como es objetivo, ¿no? La prevención y la erradicación de la violencia en los espacios políticos respecto de la mujer pueda darse. Si no es así, si no hay voluntad de querer modificar esta ley, no va a poder ser reglamentada y por tanto no se va a poder sancionar. Como he referido y desde mi experiencia también en el Ministerio de la Mujer, se activa todo la responsabilidad que se le ha dado en esta ley, ¿no? Pero se requiere que los demás sectores también lo hagan. Siendo así, se puede llegar a tener la reglamentación precisa y establecer quiénes son los que van a sancionar, ¿no? Y con ello, establecer los reglamentos, los procedimientos y generar espacios donde se pueda aplicar la ley y su reglamento. Muchas gracias a la expositora Esther Alata Luyo por estas palabras también finales de reflexión y seguidamente damos la bienvenida también a la doctora Sara Farfán Cuba, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien nos dará una reflexión, unas palabras también para el cierre de esta conferencia. Bienvenida y adelante, doctora Sara Farfán Cuba. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes con todos y todas. Saludar la participación, el interés. Veo un aforo interesante. El tema no deja de ser interesante. Buenas tardes, señora Esther Alata Luyo, ponente de la conferencia, exfiscal provincial en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, autoridades presentes, público en general. Felicitarla, doctora Lata, por la presentación. En calidad de directora general de Derechos Humanos, agradecer al Centro de Estudios por la invitación a participar en esta conferencia denominada Acoso contra las mujeres en la vida política. Qué duda cabe que el acoso contra las mujeres en la vida política se suma a otros problemas que enfrentan muchas mujeres
Y lo que vuelve a recordarnos la importancia de abordar esta afectación desde el reconocimiento que existe una discriminación estructural que impacta en mayor medida a determinados grupos en situación de especial vulnerabilidad. La información que nos ha compartido hoy la doctora Lata no solamente nos lleva a esperar un espacio de sanción, ¿no? Porque creo que todos, absolutamente todos, tenemos mucha expectativa respecto a no permitir la impunidad sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. Y eso creo que es un objetivo que todo ciudadano espera que se cumpla, ¿no? Evitar la impunidad. Y probablemente las regulaciones y las sanciones son bastante rigurosas, rígidas, y esperamos que la Administración de Justicia cumpla su rol, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se han abordado y contamos con una serie de disposiciones normativas, al parecer estas medidas pues resultarían insuficientes, ¿no? Ello nos lleva en la reflexión a destacar, como también se ha mencionado en la ponencia, que hay de alguna manera un avance en la articulación y hay un avance a nivel multisectorial porque se han adoptado algunas políticas donde se ha incorporado el enfoque de género. Y se ha incorporado el enfoque de género con una mirada prioritaria, ¿no? Con una mirada de importancia, y particularmente desde el Ministerio de Justicia, desde las áreas técnicas, ¿no? Se ha incorporado, ¿no? En la política pública acciones orientadas a promover la igualdad y no discriminación de la mujer. Para ello, desde la Dirección General de Derechos Humanos, la Comisión Nacional contra la Discriminación, la CONACOT, que es un órgano de asesoramiento para la consolidación de un Estado democrático, donde se articulan y atienden casos específicos de discriminación, se han articulado espacios donde se han abordado temas de discriminación contra la mujer por su condición de tal, incluso de acciones de violencia que también se han derivado al Ministerio de la Mujer. También el Ministerio está impulsando y la Dirección General de Derechos Humanos está impulsando la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos en 2040, donde se han identificado servicios relevantes y medidas frente a la violencia de género, ¿no? Y consideramos que desde este espacio nos venimos sumando a la labor que también se realizan con otras entidades públicas, la sociedad civil, para erradicar el acoso contra las mujeres en la vida política. Y es por ello importante convocar también a la academia, a la sociedad civil, a todo ciudadano, ciudadana, a todas las mujeres empoderadas, para entender que tenemos un rol importante y participamos activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Qué duda cabe que las mujeres tenemos el camino cuesta arriba muchas veces y que tenemos muchos desafíos y una brecha muy amplia. Había una pregunta, ¿no?, que nos decía si las normas resultan suficientes o si la sola regulación resulta suficiente para proteger a las mujeres. Creemos que, si bien es cierto, los avances podrían tener un sentido muy mínimo o muy reducido, tal vez en su impacto podrían ser ejemplos importantes de que sí podríamos realmente lograr la protección de las mujeres en el espacio político. Pero qué duda cabe el rol que cumplen los partidos políticos en este espacio, ¿no? Qué duda cabe que, así como la corrupción, en muchos actos de discriminación, las acciones son inherentes al ser humano, a la persona. Y muchos de los actos de discriminación tienen que ver también con aspectos conductuales en los que tenemos mucho que trabajar. Creo que este espacio no solamente nos ha dado información, creo que la doctora Lata nos ha compartido información importante, normativa importante, procesos importantes a los que nos vamos a remitir para no solamente informarnos, tal vez sustentar o revisar
nos vamos con conocimientos adquiridos, pero también con la responsabilidad de ser agentes de cambio, invitados a ser agentes de cambio, donde cada uno de nosotros vamos a tener el poder para transformar nuestra comunidad contra el acoso político y revisar desde nuestros espacios la posibilidad de apoyar a las mujeres que aspiran a ocupar puestos de liderazgo y además es aportar a la reducción de la brecha, que sin duda es amplio, porque el desafío que tenemos por delante es inmenso. Las mujeres nos estamos posicionando y políticamente también tenemos una tarea muy ardua por delante, sobre todo las mujeres que quieren hacer un camino político. Las mujeres que estamos en el espacio técnico también tenemos un desafío muy grande por delante. Gracias a todos por su participación, por su compromiso. Felicitaciones al Centro de Estudio por poner en la palestra temas tan importantes como este y a su disposición para poder seguir atentos a temas tan relevantes, reitero. Y gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Sara Farfán Cuba por su importante mensaje en esta tarde y agradecemos también a las más de 810 personas que estuvieron conectados esta tarde, indicándoles además que se les hará llegar su certificado en el correo que dejaron al momento de su inscripción. Los esperamos en la próxima jornada de conferencias de Viernes de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora Farfán, doctora Yale, y a todos por este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.